Alguien pidió que yo hablara de un texto en Hechos 16. Entonces, en el contexto, Pablo y Silas estaban en la cárcel en Filipos, orando y cantando a Dios, cuando de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Gloria a Dios. Pero cuando el carcelero se despertó y vio todas las puertas abiertas, estuvo a punto de suicidarse, porque le iban a matar por dejar que los presos se escaparan. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y el carcelero se echó temblando a sus pies y dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Es una situación de vida o muerte para el carcelero. Mire cómo responde Pablo a esta pregunta. Este es el texto que vamos a considerar hoy. Hechos 16 y versículos 31 a 34. Dice: ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche, y les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado con todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer, y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Entonces, cuando Pablo dice: cree en el Señor Jesús, así serás salvo tú y toda tu casa, ¿qué quiere decir? Algunos dicen que este pasaje implica que uno puede reclamar como salvos a los de la casa por la fe de la cabeza de familia. Como ya he demostrado mucho en esta serie, un principio muy importante de interpretación bíblica es analizar el contexto. Entonces, mira los próximos versículos. Toda su casa escuchó la palabra del Señor en versículo 32. Toda su casa fue bautizada en versículo 33. ¿Por qué? Toda su casa creyó en Dios en versículo 34. La cabeza de familia no imparte su salvación a los suyos. Ellos fueron salvos por la gracia de Dios, por su propia fe y bautismo. Pero ¿no es cierto que a veces pensamos que por la proximidad a un hombre o una mujer de fe vamos a ser salvos también? Por ejemplo, cuando mi abuela es una cristiana muy dedicada, entonces estoy bien con Dios. Pero te introduzco a otro principio muy importante de la interpretación bíblica. Mi interpretación de un pasaje tiene que concordar con lo que dice el resto de la Biblia. Por ejemplo, cuando dice en 2 Corintios 5:10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Y también lo que dice en Ezequiel 18:20, el alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Otro asunto que surge en versículo 33 es cuando dice que el carcelero fue bautizado con todos los suyos. Algunos piensan que aquí se da evidencia bíblica para el bautismo de infantes. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: es muy posible que desde el comienzo de la predicación apostólica, cuando casas enteras recibieron el bautismo, se haya bautizado también a los niños. Bueno, pongámonos en práctica estos dos principios que ya vimos. Primero, vamos a analizar el contexto. Mira otra vez versículo 34 que dice: hablando del carcelero, se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Entonces todos los que fueron bautizados también creyeron. A veces se cita Hechos 2, 38 y 39 también que dice: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame.
Dice que la promesa es para ustedes y para sus hijos. Analicemos el contexto. ¿Cuál es la promesa para ellos y sus hijos? En versículo 38 es que los que se arrepientan y son bautizados en el nombre de Jesucristo recibirán perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Entonces la promesa es para los que pueden arrepentirse, es decir, volverse atrás de una vida pecaminosa. Y eso no es algo que puede hacer los niños pequeños. Hacerse cristianos, un compromiso de la vida entera a Jesús, es la decisión de un adulto. Entonces, el resto de la Biblia concuerda con la idea que el bautismo es para infantes. Entonces, vamos directamente a la palabra de Jesús en Marcos 16. Dijo allí en versículo 16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Quisiera presentarte algo que yo llamo las 5 interpretaciones de Marcos 16, 16. La primera es el que crea y sea bautizado no será salvo. Y es la interpretación del ateo que dice que no importa si creen o eres bautizado porque la religión es una farsa. La segunda es el que no crea y no sea bautizado será salvo. Y es la interpretación del universalista que dice que todos van a ser salvos, hasta de los más malvados hasta los más justos. La tercera es el que crea y no sea bautizado será salvo. Y es la interpretación de muchas iglesias hoy en día que dicen que el bautismo no es necesario para recibir el perdón de pecados o para recibir el don gratuito de la salvación. Y la cuarta es el que no crea y sea bautizado será salvo. Y es la interpretación de otras iglesias hoy en día que dicen que el bautismo es para bebés que no pueden creer todavía. La quinta interpretación es que el que crea y sea bautizado será salvo. Y es lo que dijo Jesús en realidad. Espero que este video te haya ayudado. Y mi intención es compartir con amor para todos lo que dice la Biblia, para que todos lleguemos a conocer mejor la voluntad del Señor. Gracias por escuchar y que Dios te bendiga.